Bienvenidos, soy Sara Bastante Valero, alumna del Máster de Investigación en Letras y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, y quiero presentar a continuación mi trabajo, que lleva por título La monstruosidad en el Nuevo Mundo. Para conocer cómo lo monstruoso se utilizó como justificación de los hechos acaecidos durante la conquista del continente americano, se desarrollará, en primer lugar, una contextualización en relación con el concepto y la historia de lo monstruoso. En segundo lugar, se señalarán los motivos por los cuales estas figuras aparecen en el contexto de la conquista. En tercer lugar, se presentará la clasificación de los seres monstruosos que aparecen en el Nuevo Mundo, para así poder explicar cada una de las representaciones. Y finalmente se presentarán las conclusiones y valoraciones finales. Para entender completamente el tema que aquí se va a desarrollar, lo primero que debemos conocer es la definición misma de monstruo y de lo monstruoso. En la actualidad la acepción de monstruo es muy amplia, pero no siempre ha sido así. El significado tradicional hace referencia a un ser que desde el punto de vista morfológico difiere notablemente de los individuos de su especie, una criatura fantástica, un ser contra natura. Desde el punto de vista ético y moral, se transforma en el otro, el extranjero, el bárbaro, el pagano, con un aspecto y costumbres no convencionales. Esta última definición fue la que se les aplicó a los habitantes del nuevo continente. Las tradiciones clásicas y medievales ayudaron a relacionar lo extraño y lo monstruoso con el Nuevo Mundo y sus habitantes. En la antigüedad, los grandes viajeros, los griegos, fueron los primeros en hacer referencia a estas razas monstruosas y las situaban en tierras lejanas. En la Edad Media, partiendo de los referentes clásicos, tenemos dos obras que están en relación con esta temática: Ciudad de Dios de San Agustín y Etimologías de San Isidoro de Sevilla. Además, a partir del siglo XII, contamos con los bestiarios medievales, que retoman estas ideas de lo monstruoso, pero en forma de alegoría sobre el bien o el mal. Ahora bien, los motivos por los que los monstruos perviven durante la conquista son varios. En primer lugar, los viajeros tienen una irrefrenable inercia a buscar lo que han leído en las obras clásicas, así como a explicar lo que desconocen con esas mismas fuentes. En segundo lugar, un pretexto político, ya que el exotismo y el asombro que generan es utilizado por los aventureros para conseguir financiación para sus empresas. En tercer lugar, un pretexto religioso, pues la existencia de seres con distintas culturas y religiones hace que la Iglesia se vea en la obligación de evangelizar y extender su dominio por las nuevas tierras. La cantidad de formas por las que podemos clasificar a los monstruos es variada, pero en esta ocasión vamos a utilizar una de las más sencillas, la que los organiza en función del medio en el que viven. En primer lugar, explicaremos a los seres que habitan la Tierra, los cinocéfalos, los acéfalos y gastrocéfalos, las amazonas y los gigantes, para en último lugar explicar a los seres más característicos del medio marino, las sirenas. Los cinocéfalos son seres de patas de chivo, figura humana y faz de perro. Se presentan desde el primer momento en América, tal y como lo narra el admirante Color en su diario, y tal y como nos lo muestra el grabado de 1622 de la obra de Alessandro Vichy. Tradicionalmente son los seres que se han vinculado con las fronteras, de ahí que fuera normal encontrarlos en el nuevo continente. La aparición de estos seres en América permitía hacer presente el binomio civilización-barbarie. Estos monstruos de costumbres caníbales no tenían estatus humano, del mismo modo que los nativos tampoco, por sus costumbres diferentes a las occidentales. Los acéfalos y gastrocéfalos. Ambos términos hacen referencia a los monstruos cuya cabeza no está situada en el sitio convencional, o no tienen cabeza, o la tienen desplazada hacia abajo, en la zona central del cuerpo. Estos seres tomarán forma originariamente en la antigüedad, en las tierras de Egipto y Grecia, y pasarán a ser una imagen utilizada corrientemente en la Edad Media. En el Nuevo Mundo recibirán el nombre de Iguapanoma, y estarán vinculadas a las tierras de la Guayana, donde se sitúa el mítico Dorado. Estos seres, y por ende los nativos, eran vistos por los europeos como seres irracionales, sin cabeza, descendientes de los míticos Gog y Magog, que habían sido llevados allí por el mismísimo demonio, y que tenían que ser exterminados por los conquistadores,
lo que justificaba la política depuradora de la colonización. Las amazonas, esa comunidad de mujeres guerreras que recibe a los hombres solo en contadas ocasiones con el único fin de procrear, para quedarse únicamente con los bebés de género femenino, viene directamente de la antigüedad a instalarse en América. La descripción de las amazonas americanas y de las clásicas es muy semejante. Solo existe una variante en cuanto a la indumentaria. Las americanas van sin ropa, pues a través de la desnudez se reconoce lo americano, lo primitivo. Su aparición, tal y como pasa con otros monstruos, se hace prontamente presente en el diario del almirante Colón, pero su existencia en el Nuevo Mundo es breve, pues su iconografía pronto sufrirá un cambio y se utilizará para representar la alegoría del continente americano. Las amazonas en el mundo antiguo eran los seres que cuestionaban el orden masculino establecido, cuestionaban el modelo social, el modelo civilizado. Este ser monstruoso se recupera por los mismos motivos, porque va inserto en la cuestión del otro, en la pregunta sobre ese gran tema en que busca definir la naturaleza o la condición del hombre americano, salvajismo, barbarie o estado de naturaleza. Los gigantes. Estos seres de grandes proporciones fueron los que más protagonismo tuvieron en la historia de la colonización. Los gigantes reciben el nombre de patagones porque se decía que tenían los pies enormes, pero lo cierto es que las crónicas narran que no solo era esta parte del cuerpo la que tenían de un tamaño mayor, sino que era todo su ser en general. La primera vez que se registra su presencia en el Nuevo Mundo es en el relato de Américo Vespuccio, y localiza a los gigantes en la región del Curacao. Esta narración corrió como la pólvora por el viejo continente, siendo una de las primeras representaciones gráficas de este gigante americano la que hace el Bosco. Pero aunque los gigantes patagones aparecieron en diversos lugares del continente, desde el momento en el que Magallanes atravesó los estrechos, todos convinieron en situar a estos seres en la región más austral, la región de la Plata. Los gigantes iban desnudos, con las caras pintadas de múltiples colores, poseían mucha fuerza y llevaban hermosos tocados en la cabeza. Comían carne cruda, aunque el pescado lo asaban, y no tenían pan, así que acompañaban la comida con raíces asadas. Además eran muy fuertes y alegres, pero a la par eran salvajes, pues tenían todos sus bienes en común, sin respetar la propiedad privada. Esta descripción no solo nos muestra las diferencias físicas, sino también las éticas y las de las costumbres. Los gigantes, como hijos de Gea, eran primitivos, sin vida política ni social, sin sentido de la civilización. En este sentido, el mito de los gigantes se incorpora al discurso de la legitimación de la conquista. Es la imagen de un mundo salvaje, preadánico, condenado a la monstruosidad, sin la intervención salvadora del conquistador europeo. Uno de los seres que más atención requiere en las crónicas del descubrimiento son las sirenas. Estos monstruos son vistos primeramente por Colón, que nos habla de que surgieron de las aguas del mar 3 sirenas, no tan gentiles como se decía, pero que de alguna manera tenían forma de hombre en la cara. Esta visión de lo que serían unos manatíes estaba fuertemente influida por las lecturas de Plinio, del Bestiario medieval o de Marco Polo. Bien, llegados a este punto, solo queda recapitular. En primer lugar, me gustaría señalar que el tratamiento de lo monstruoso en Hispanoamérica fue grande. Tal fue su desarrollo que, además de aparecer representaciones aisladas de cada ser, aparecieron grabados alegóricos que narraban las conquistas como una lucha, no entre los que allí habitaban y los colonizadores, sino entre los valerosos caballeros españoles y los seres monstruosos. En segundo lugar, hay que mencionar que estas descripciones y sus correspondientes ilustraciones bebían de las tradiciones clásicas y medievales, tan leídas por los que allí viajaban. Pero no solo referenciaban las fuentes en sus formas, sino también en su contenido. Como pasaba tiempo atrás, todo el tema de lo monstruoso se utilizaba con fines morales, adoctrinantes o condicionantes de las conductas y las acciones, y asimismo se utilizó durante la conquista. Cada uno de estos seres simbolizaba algo. Lo bárbaro, lo irracional, lo salvaje, etc. Son adjetivos, todos ellos, vinculados a los pueblos que allí vivían, y que estaban en contraposición de lo que definía a la civilización occidental. En tercer y último lugar,
no se puede dejar de mencionar que todas estas cuestiones presentadas surgieron para un fin: justificar las acciones que allí se llevaron a cabo. El luchar contra unos seres categorizados peyorativamente justificaba cualquier cruenta acción. Por tanto, lo que aquí se ha tratado no es un tema baladí o simplemente curioso, sino que por su trasfondo merece un interés y un tratamiento que quizá hasta ahora solo se haya quedado en lo anecdótico. Dejamos la ventana abierta para futuras aportaciones. Muchas gracias por su atención.